¿Quiénes perdieron y quiénes ganaron con los acuerdos salariales de los trabajadores de la educación de Mendoza durante el 2022? Yo me cuento entre los que considerábamos que estos acuerdos nos hacían perder. Frente a nosotros se encontraba la conducción del SUTE, y entre ellos Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, el que en el último plenario departamental de Guaymallén sostuvo que a las propuestas paritarias no hay que analizarlas, hay que leerlas, y 100% de aumento del salario inicial es 100% de aumento, pero omitió decir que 100% de aumento del salario inicial no vale para celadores, ni para docentes con 2 cargos, ni para docentes con 15 años de antigüedad, ni para con docentes con 32 horas cátedras, ni para cualquier combinación de estas situaciones. Es decir, no vale para la gran mayoría de los trabajadores de la educación. Pero lo peor del consejo de Correa fue decirnos que no tenemos que analizar las propuestas paritarias, pero quizás estamos siendo un poco prejuiciosos, así que vamos a darle una oportunidad y vamos a ponernos a leer. ¿Qué es lo primero que tenemos que leer? La inflación del 2022, la cual, según la DELLE, fue del 96,9% anual. Es decir, hemos tenido una inflación a lo largo del año que alcanzó el 97%. Y ahora leamos cómo le fue a nuestro salario. Leemos, por ejemplo, el bono de una celadora de San Rafael que en diciembre de 2021, contando con una antigüedad del 34% y una escuela que tenía el 30% de zona, cobró 41.956 pesos con 45 centavos. La misma celadora, en diciembre de 2022, contando ahora con el 36% de antigüedad, es decir, con un salario con más bonificaciones, cobró 75.069 pesos con 52 centavos. Ahora, si estos 75.069 pesos le restamos a aquellos 41.956 de 2021, tenemos una diferencia de 33.113, que respecto al salario del 2021 significa un aumento del 78,9%, es decir, 18% por debajo de la inflación. De modo que esta celadora, como todos aquellos que se encuentran en una situación análoga, están entre los que perdieron. Leamos ahora cómo le fue a una maestra de grado que en diciembre de 2021 contaba con una antigüedad del 60%, una zona del 70% y que en aquella ocasión solamente se le dio un anticipo del incentivo docente y no su totalidad. En estas circunstancias cobró 58.472 pesos con 87 centavos. La misma docente, con el mismo cargo, en diciembre de 2022 y ahora cobrando el incentivo docente completo, alcanzó 100.395 pesos con 45 centavos. Si a estos 100.395 le restamos aquellos 58.472 del 2021, tenemos una diferencia de 41.922 pesos con 58 centavos, lo que representa respecto del 2021 un aumento de solo el 71,7%, notoriamente más bajo, y esto se debe, como ya había dicho en otro video, a que el aumento fue mayormente al Estado docente y muy poco a la asignación de clase, que es de donde se calcula la bonificación de zona. De modo que con estos acuerdos paritarios hemos terminado perdiendo la significatividad de la zona. De esta manera, Estado docente terminó 25,2% por debajo de la inflación, y ella y todos los que se encuentran en una situación análoga terminaron también perdiendo. Leamos ahora cómo le fue a una docente de media que, por 3 horas cátedras en diciembre de 2021, contando con una antigüedad del 120% y una escuela con el 40% de zona, alcanzó 7.349 pesos con 44 centavos. La misma docente, por las mismas horas, en diciembre de 2022, alcanzó 13.243 pesos con 71 centavos. Si a estos 13.243 le restamos aquellos 7.349, encontramos una diferencia de 5.894 con 27 centavos, es decir, un aumento del 80,2%. 16,7% por debajo de la inflación, de modo que esta docente, con 120% de antigüedad, asimismo se encontró dentro de los que perdieron. Ahora, ¿hubo ganadores? Claro que sí. El primero es el gobierno, pues a la par que sube la inflación, sube también su recaudación, ya que mes a mes cobra sus impuestos sobre los precios que suben. Pero su gasto en salarios educativos estuvo todo el año significativamente por debajo del nivel de la inflación, y esta brecha entre lo que aumentó la recaudación y no lo hizo nuestro salario fue su ganancia frente a la inflación. ¿Y hubo algún otro ganador? Sí, la conducción del SUTE. ¿Cómo puede ganar la conducción del sindicato cuando los trabajadores que representa pierden? Volvamos a la enseñanza de Gustavo Correa y leamos no ya las propuestas paritarias, sino los acuerdos mismos. Así, en el acuerdo de marzo del 2022 se fijó una cuota solidaria del 3% sobre el monto en bruto de las remuneraciones de los trabajadores no afiliados a ninguna entidad sindical o a cualquier otro sindicato que no sea el SUTE. Este 3% se descontó un 1,5% en el mes de marzo y otro 1,5% en el mes de noviembre. Después, el acta de acuerdo del mes de agosto del 2022 fijó otra cuota solidaria del 1,5% sobre los haberes en bruto del mes de septiembre de 2022 a todos los trabajadores no afiliados al SUTE. Por supuesto, dejando en claro que esto no implicaba abortar el descuento de noviembre, sino que, conservando el descuento de noviembre, se agregaba este nuevo descuento de septiembre. Finalmente, en el acuerdo de noviembre de 2022, se fijó otra cuota solidaria, ahora del 3% sobre los haberes brutos de todos los trabajadores no afiliados al SUTE, pero del mes de febrero de 2023, cuando los docentes cobraremos 40.000 pesos por ayuda útiles y los celadores 36.000 pesos por vestimenta.
De este modo, en virtud de los acuerdos paritarios del 2022, los ingresos del SUTE se compondrán de la siguiente manera. Por una parte, lo que se descuenta regularmente a los afiliados, que es un 1,5% del salario bruto, el que, multiplicado por 13, pues hay que tener en cuenta el aguinaldo, suma un 19,5% de un salario a lo largo de un año. Pero además está lo descontado a los no afiliados en concepto de cuota solidaria, que en estos acuerdos paritarios fue de esta manera: un 1,5% en marzo, otro 1,5% en septiembre, otro 1,5% en noviembre y un 3% que será en febrero de ahora del 2023, lo que significa, a lo largo de este proceso, un 7,5% de un salario a lo largo de un año. ¿Cuánto representa este descuento a los no afiliados? Para hacernos una idea, tenemos que saber cuántos son los afiliados y cuántos los no afiliados. Según el padrón electoral de CETERA de septiembre de 2022, el SUTE cuenta con 19.783 afiliados en actividad, más 2.693 jubilados, lo que da un total de 22.476 afiliados. Según la página de datos abiertos del Gobierno de Mendoza, la planta de personal a septiembre de 2019, que es el dato más actualizado que figura hoy, cuenta con 53.745 trabajadores bajo la órbita de la Dirección General de Escuela. De esta manera podemos calcular los no afiliados al SUTE restando a estos 53.745 trabajadores 19.783 afiliados, lo que nos da 33.962 trabajadores no afiliados al SUTE. Este número ciertamente es menor del número real, pues aquel dato de los 53.000 es un dato desactualizado del 2019, pero nos permite de alguna manera estimar la siguiente relación. Por cada afiliado hay aproximadamente, y en realidad hay más que esto, 1,7 no afiliados. De esta manera, los ingresos del SUTE en una situación típica, es decir, una situación con un acuerdo paritario por año, se compondrían de la siguiente manera. Por un lado, 19,5% de un salario de los afiliados al año, más un 1,5% de un salario de los no afiliados, que multiplicado por 1,7, que es la relación entre afiliados y no afiliados, da el equivalente a 2,5% de un salario de los afiliados. En total, 22% de un salario de los afiliados sería el ingreso que el SUTE obtiene en un año en una situación típica. Pero, gracias a los acuerdos paritarios del 2022, los ingresos serán de la siguiente manera. Por un lado, el 19,5% de un salario de los afiliados, más ahora un 7,5% del salario de los no afiliados, el que, multiplicado por 1,7, que es la relación entre afiliados y no afiliados, equivale a un 12,75% de un salario de los afiliados, o sea, una suma total del 32,75% de un salario de los afiliados, frente a aquel 22% que hubiera obtenido en una situación típica. Significa un incremento de más del 46%, mucho más de aquello que nosotros hemos perdido frente a la inflación. De modo que, señoras y señores, aquí tenemos indefectiblemente otro ganador. De modo que, con los acuerdos paritarios de 2022, ganaron tanto el gobierno como la conducción del SUTE, pero perdieron más de 50.000 trabajadores de la educación. Obviamente, esto genera mucha indignación, y lo más esperable es que muchos alcen la voz gritando que hay que desafiliarse, pero en realidad esto es un gran error. Por un lado, porque los no afiliados también financian el SUTE. De marzo de 2022 a febrero de 2023 inclusive proporcionarán más del 40% de los ingresos del sindicato. Además, los no afiliados no pueden ser delegados ni participar en la elección de la conducción del sindicato. Y también hay que decir que desvincularse del sindicato es entregar a su conducción las negociaciones paritarias, que obviamente no han sido un buen negocio para nosotros. ¿Cómo hacer entonces para que los acuerdos paritarios beneficien a los trabajadores de la educación antes que al gobierno y a la conducción sindical? Primero, asegurarnos cada quien que mi escuela participe de los plenarios departamentales para que en ellos solo se aprueben acuerdos paritarios que verdaderamente nos beneficien. No es necesario para esto que la escuela tenga delegado permanente. Cualquier afiliado puede participar como delegado de un plenario. Y según la cantidad de afiliados de la escuela, pueden participar más de un delegado, lo que le dará más votos a nuestra posición. Segundo, asegurarnos que el mandato que lleva el delegado de mi escuela dice, con total precisión, lo que verdaderamente queremos. Asegurarnos que lo que dice el mandato sea verdaderamente sometido a votación entre los trabajadores de las escuelas y que la mayor cantidad posible, afiliado y no afiliado, para esto somos todos iguales, participe de la elección. Podemos valernos de muchos recursos, podemos instalar un buzón, podemos apelar a formularios Google o cualquier otro recurso que nos dé la imaginación, pero lo importante es que todos los trabajadores participemos en la decisión que va a ser mandatada. Tercero, interiorizarnos de cómo se compone nuestro salario, qué ítem constituyen el básico y por qué unos son más significativos que otros. Aquí fue precisamente la trampa donde hemos terminado perdiendo la significatividad de la zona. Cuarto, leer y analizar cada quien por sí mismo las propuestas salariales que votamos. No alcanzan los simuladores que provee el sindicato y mucho menos que nos digan que el salario inicial será de tanto. Quinto, no volver a comprar el discurso de que lo que ofrece el gobierno y propone aceptar la conducción del sindicato es lo único posible. Por un lado, porque en todos estos años en que el Estado nos pagó por debajo de la inflación, él sí recaudó a la par de la misma. No fue que no había más plata, sino que tenía otras prioridades antes que la educación. Y también porque la diferencia entre dar pelea y sufrir un decreto y bajar
bajar la cabeza y acordar perder no repercute en los ingresos de los trabajadores, sino solo en la cuota solidaria que el sindicato podrá cobrar a los nuevos afiliados. Sexto, afiliarnos si todavía no lo estamos, para poder ser delegado de nuestra escuela en los plenarios departamentales, para que podamos mandar más delegados por nuestra escuela y así darle más voto a lo que queremos, y también para poder participar en las próximas elecciones de la conducción del SUTE. Las posibilidades de nuestras conquistas es proporcional a la determinación con la que nos involucramos.